el martes de esta semana, fue aprobado en la Cámara de Diputados de la provincia, se le dio la media sanción que le faltaba a esta ley de juicios por jurados en la provincia de Entre Ríos, de la cual no sé si ya está promulgada o no. Lo cierto es que se dio un debate el miércoles en la UCU acerca de este tema que vamos a abordar seguidamente. Auspicia Mutual Bancaria. Uno de los protagonistas fue el senador Ángel Giano, a quien saludamos esta mañana desde Radio Total en Concepción del Uruguay. Gastón y Juan Izaguirre, le damos la bienvenida. Senador, ¿cómo le va? Buen día. Buen día a todos ustedes y a todos los oyentes de radio. Bueno, ¿qué más allá de la figura que uno imagina de una cantidad de personas de la civilidad, de la comunidad, declarando la culpabilidad o inocencia de un acusado, ¿qué significa en Entre Ríos la implementación del juicio por jurados? Bueno, significa un cambio de paradigma, significa un cambio estructural en el Poder Judicial, especialmente en el sistema procesal penal, implica la incorporación del pueblo en el juzgamiento de sus pares, implica una mayor democratización del sistema judicial al permitir que ciudadanas o ciudadanos puedan intervenir en el enjuiciamiento de acusados o acusadas sobre o por determinados delitos, en el caso de la ley nuestra de 20 o más años de prisión o reclusión, que bueno, claramente se cumple, como bien lo decías, un mandato constitucional que data de 1933, que ya desde ahí se estableció que había que, desde la legislatura, dictarse una ley de juicio por jurado y que el Poder Judicial debía estar compuesto no solo por los tribunales, sino también por jurados. Así que, bueno, después de 86 años, la provincia cuenta con una ley sancionada en ambas cámaras y ahora resta, obviamente, la promulgación del Poder Ejecutivo Provincial y luego la puesta en marcha de la misma por medio del Poder Judicial de la provincia. Bueno, lógicamente que trae esto la curiosidad si va a haber una difusión preparatoria de esto o si se arranca sin más, sobre todo entendiendo que quien va a ser parte de ese jurado debe ser lego, es decir, no debe conocer aspectos de la justicia para no juzgar el hecho desde un punto de vista formal de libro, sino de sentimiento ciudadano, ¿no? Entendiendo la ley como un código de convivencia. Sí, en primer lugar, el Poder Judicial debe implementar esta ley, para lo cual tiene que generar una organización interna apta para que eso pueda ocurrir, comenzando por el sorteo vía la lotería provincial de los potenciales jurados en cada una de las jurisdicciones que tiene la provincia, teniendo la proporción mínima de cada 1.000 ciudadanos habilitados en el padrón electoral, 3 de ellos van a ser sorteados, y eso, bueno, va a llevar un tiempo de implementación, lógico, natural, y por otra parte, bueno, yo para tratar de contribuir en una mayor sensibilización de la ciudadanía entrerriana, para poder acercar, digamos, un poco de información jurídica, de mayor entendimiento y conocimiento de la ley, he presentado un proyecto de ley para que se pueda generar en la provincia un programa que yo lo he denominado Ser Jurado, que de alguna manera logre ese objetivo, ¿no?, de que el pueblo entrerriano pueda conocer como potenciales jurados de qué se trata el ordenamiento jurídico, el derecho procesal penal, de alguna manera
alguna información básica y necesaria, y también que esto se pueda llevar adelante no solo en las escuelas entrerrianas, todos los últimos años, teniendo en cuenta que la ley prevé que para ser jurados hay que tener obligatoriamente entre 18 y 75 años. Es una carga para el que sea electo jurado, es una carga que tendrá que cumplir, ¿no? Como ocurre cuando nos designan presidentes de mesa, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. Y bueno, entonces quizás pueda contribuir este programa si logramos transformarlo en ley rápidamente, porque es importante que esto se conozca, ¿no? Y que más allá del proceso lógico de un cambio estructural en el Poder Judicial, especialmente en el sistema procesal penal, también me parece importante que vaya acompañado de programas que el Consejo General de Educación, el Ministerio de Gobierno de la provincia, el Colegio de Abogados, la Asociación de la Magistratura, como estuvimos el otro día en Uruguay, invitado por el doctor Chaya, que se vienen trabajando de alguna manera en lo que conformaría un juicio por jurado, en preparar a los jueces técnicos, porque esto cambia la participación de los operadores judiciales contundentemente, es decir, un juez técnico que va a ser un juez penal, que va a ser sorteado, tiene que formarse para explicarle a los jurados y darle las instrucciones pertinentes en cada uno de los juicios. Claro. Y eso requiere un lenguaje claro, un vocabulario entendible, lo mismo para los fiscales y lo mismo para los defensores. Seguramente. Obviamente, bueno, la apertura del Poder Judicial implica también una revisión y una modificación del lenguaje. Claro. Sí. Los profesionales tienden habitualmente en el diálogo cotidiano usar giros profesionales que por ahí te dejan en Orsay, ¿no? ¿Qué es eso? En cambio, en el juicio por jurado se entiende que la persona, o se sobreentiende que la persona no sabe o no debe saber cuestiones de técnica jurídica, pero tiene que ser capaz de juzgar el hecho por el que fue llamado a sentarse en esa mesa de jurado. ¿Y cuál es la mecánica del jurado en sí? Porque lo que pasa es que estamos ciertamente contaminados de una forma. Yo me acuerdo de aquel casamiento adulto de dos personas que el novio le pregunta al cura si puede besar a la novia, y el cura le dice: eso sucede en la película, vos podés besarla cuando quieras. Digo, esa contaminación cultural que tenemos de la película norteamericana con el juicio por jurados y el alegato, etcétera, y cómo se traduce en la ley entrerriana y en la formalidad de ser jurado el hecho precisamente de dictaminar o cómo dictamina el jurado en conjunto. Bueno, el jurado, que van a ser 12, 6 mujeres y 6 varones, escucha la ocurrencia de los hechos, que previamente el juez técnico y las partes han deliberado cuáles van a ser los hechos que deben ser comunicados a los jurados, cómo sucedieron los hechos, obviamente la interpretación de quien acusa, que es el fiscal, y la interpretación de quien defiende, que es el defensor, que puede ser un defensor público o privado. Los jurados escuchan cómo ocurrieron los hechos, también en el juicio, que es el acto central de todo este procedimiento, se les pone a consideración la prueba que existe para acreditar o desacreditar los hechos que han sido imputados a un acusado. Y después el jurado lo que hace es deliberar en base a lo que ha podido advertir y a las instrucciones que le ha impartido, porque el jurado termina
resolviendo en base a los hechos, a las pruebas, y en todo caso qué delito creen, si es que su veredicto de culpabilidad se le imputa al acusado o a la acusada. Y después el juez técnico es el que imparte la pena. Evidentemente, a ver, no es absolutamente necesario para nada que los jurados tengan un conocimiento jurídico, es decir, cualquier persona sabe qué es cometer un delito y qué no, es decir, básicamente, y se cree, yo también estoy convencido, que el juicio por jurado, que hace 800 años que existe en el mundo, y en Argentina ya hay 8 provincias que la vienen aplicando hace años, con distintas particularidades. Claramente estoy convencido que los jurados que se conformen en Entre Ríos van a estar preparados para deliberar sobre, en ese único juicio en el que serán convocados, porque un jurado se conforma para ese juicio y después nunca más. Se conocen ahí, se encuentran ahí, deliberan ahí, dictan el veredicto ahí, después no vuelven a ser más jurados, por lo menos por un largo tiempo, y nunca serán los mismos 12, es decir, que es un jurado que se va a conformar para ese caso, y tiene que ver mucho con las películas, porque Estados Unidos tiene 50 estados, y 49 de ellos tienen juicio por jurado, inclusive el Estado Nacional de Estados Unidos, ¿no? O sea que para eso es una práctica muy habitual y normal, histórica, y nosotros en la Argentina, si bien hemos receptado esta figura, este instituto, porque tuvimos mucha influencia de la Constitución de los Estados Unidos. Sí, exactamente. Sí, señor, sí, señor. Tenemos mucha influencia, bueno, también hubo influencias del derecho europeo, y donde, bueno, hay este Estado monárquico y toda esa cuestión del Poder Judicial que está hoy, obviamente, es escrito, cerrado, no, difícil de entender. Pero bueno, creemos ahora, que esta ley... ahora, senador, nosotros acá, que identificamos el domicilio de alguien por la cercanía a alguna cosa, dice, Galarza 1650. No tengo ni idea. Ando buscando en la familia González. Sí, y te encuentro por el apellido. No, somos grandes, pero no tanto. ¿Cómo se implementaría el juicio? ¿Son personas de la misma ciudad, en el caso que fuera un caso ocurrido, por ejemplo, ¿no?, en Concepción del Uruguay? ¿O son personas de otras partes? No, el juzgado se conforma en la jurisdicción donde se ocurrió el hecho, investigado, o por el cual es acusado o enjuiciado un imputado. Así que la única posibilidad de que se cambie de jurisdicción es que, y sobre todo puede llegar a ocurrir en ciudades más chicas, que Concepción del Uruguay, por ejemplo, donde la conmoción pública del delito pueda llevar a que no se puedan obtener jurados imparciales. Claro. Y ahí obviamente hay que cambiar de jurisdicción, cambiar de juez, y, digamos, ese jurado se desarrollará en otra jurisdicción, pero si no, es en la jurisdicción donde habría ocurrido el hecho que se le imputa al acusado. Así que, pero claramente los potenciales jurados van a tener una notificación que han sido designados jurados con suficiente anticipación, porque no van a saber hasta el momento en que tengan que ser convocados para la selección de los jurados sobre qué juicio ellos van a intervenir. Ajá. Y al principio son 36 los convocados, para que finalmente queden 12 y 4 suplentes. Y bueno, en ese proceso de selección las partes tienen mucha intervención, pueden recusar a algunos de los jurados, bonos sin causa, y bueno, hasta que finalmente queden conformado o quede conformado el jurado con los 12 que van a ser aquellos que van a impartir el delito en el caso concreto que se investigue, ¿no? Claro. O que se lleva a juicio. Sí, seguramente. Y
Y el tema digamos, la persona que va a ser juzgada presuntamente debería estar detenida, porque si no nos cruzamos en el boliche. Bueno, yo entiendo, no soy especialista penal, entiendo que como el juicio por jurado va a ser para aquellos que tengan una pena de 20 o más años, claro, no le corresponde no le corresponde la libertad condicional, la excarcelación. Pero exacto. Bueno, son cuestiones que también están previstas, es decir, los que son designados jurados ellos tienen que tener determinada conducta, determinada comunicación. De todas maneras, no es que con mucho tiempo de anticipación pasa desde que son seleccionados jurados que se sientan a ser jurados, es muy rápido todo el proceso, no es que son notificados que van a ser jurados y lo convocan a hacer el juicio, no es todo inmediato. O sea que no debería haber tiempo material, digamos, para que ocurra, en el caso que pudiera ser, ¿no? Para tratar de evacuar su pregunta, un contacto entre algún jurado y claramente, pero además que tienen determinadas inmunidades y tienen de alguna manera garantía los jurados de que eso no puede ocurrir. Pero bueno, a medida que empiece a andar el juicio por jurado, si algunos detalles, si algunas, digamos, situaciones no han sido contempladas, se lo hará rápidamente. Bien. Senador, queremos agradecerle mucho por ir tratando de ir despejando la ignorancia que tenemos los ciudadanos acerca de esta cuestión, porque es toda una responsabilidad que también tenemos que asumir como ciudadanos, digamos, más allá del mandato constitucional, como tantas otras cosas, el hacer diario, cotidiano, nos alejó de profundizar el conocimiento. Y si vemos la cantidad de personas que, por ejemplo, no cumplen con el deber cívico de votar, o a veces ausentarse de, como usted mencionó, una mesa de elección, y hay que llamar a otro para que haga de presidente de mesa, debemos trabajar mucho. A mí me parece que es muy dinamizador la oportunidad de enfrentar un juicio por jurado, en el sentido de que todos tenemos que tener una alerta especial, y bueno, recurriremos un poco a conocer de qué se trata. Así que yo en lo personal, aún desconociendo muchos aspectos del tema, celebro la oportunidad de protagonizar un tiempo de cambio. Así que le agradezco que se haya prestado a alumbrar un poquito la oscuridad que significa ignorar un aspecto, ¿no? Bueno, Juan, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista, que tengan un buen día y saludo a toda la audiencia y a disposición. Bueno, señor, muchas gracias. El senador Ángel Giano, que bueno, nos alerta sobre un montón de aspectos que no conocemos, que tenemos una imagen que por ahí puede o no ser correcta respecto de cómo funciona un juicio por jurado y qué papel tiene precisamente el jurado en ese contexto. Mutual Bancaria, 30 años al servicio de cada asociado. Consultorios, farmacia, Alberdi 785, 42 89 26. Mutual Bancaria, más profesionales, más técnicos y más servicios.